Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Necesitamos el Evangelio siempre y lo hemos venido viendo a través de esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. El Evangelio es nuestra necesidad día tras día. El Evangelio es nuestra necesidad por siempre y para siempre, porque nunca, ni siquiera en la eternidad, nos olvidaremos que la salvación es por gracia. Y que si algo somos y hacemos para la gloria de Dios es solamente porque Él nos salvó y porque Él, a través de su palabra, a través de su Evangelio, sigue obrando en nosotros, en nuestras vidas, perfeccionándonos. Y los corintios ya eran salvos, ya eran santos, pero a la vez necesitaban seguir siendo salvados, seguir siendo santificados. Es decir, que esa obra de salvación no es solamente un evento en el pasado, sino que es una verdad que ocurre en el pasado, pero también sigue ocurriendo en el presente. Y es una verdad que también esperamos en la gloria eterna, ser completos y llegar a la estatura, a la medida de Cristo. Pero a través de la palabra y a través del Evangelio y la verdad de Dios, Él sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hemos venido viendo entonces estos capítulos maravillosos, 12, 13 y 14. Hemos hablado que son capítulos que nos enseñan sobre los dones. Estamos en el 12. Hoy vamos, entre comillas, a concluir el capítulo 12. Vamos a ir desde los versículos 28, hace 8 días vimos hasta el 27, y vamos a llegar hasta el versículo 31 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, pero solo hasta la mitad del versículo 31. ¿Por qué? Porque ni siquiera los teólogos y expertos se ponen de acuerdo realmente dónde termina el capítulo. Lo que pasa es que personalmente creo que el capítulo no termina. Ya lo hemos dicho. Capítulos 12, 13 y 14 están conectados, nos están hablando de lo mismo, de los dones. Y esa última frasecita en el versículo 31, muchos dicen, ¿será que hace parte del capítulo 12? ¿Será que hace parte del capítulo 13? El problema es que dividimos la Biblia en capítulos y la Biblia no fue dividida así. Es una unidad, pero la idea sí termina en la mitad del versículo 31 y esa frasecita une lo que dice, lo que dice el capítulo 12 con el capítulo 13. Así que esa frasecita final la dejaremos para dentro de 8 días, si Dios nos presta vida. Leamos entonces estos 3 versículos y medio y luego meditemos en lo que Dios nos quiere enseñar. Nueva traducción viviente, 1 Corintios 12, 28 hasta el 31, primera parte. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Hasta allí la palabra de Dios. Y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y he orado a Dios para que Dios nos lleve a comprender su palabra maravillosa. Nuevamente, aquí no termina lo de los dones. Aquí termina esa parte, sí, de los dones para Pablo entrar a un aspecto muy importante que es el amor. Estoy seguro que la mayoría, si no es que todos conocemos el famoso capítulo 13 de Corintios del amor, para luego retomar nuevamente los dones. Pero veremos con la ayuda de Dios que no está para nada desconectado. Al contrario, es una verdad, es una unidad. Pero como notamos aquí, Pablo dejó nuevamente el cuerpo. Recuerdan que las 2 enseñanzas anteriores se centraron en el cuerpo, que es lo que importa, para lo cual fueron entregados los dones. Los dones son para servir al cuerpo. Dones son esas capacidades que Dios nos da para hacer bien determinadas cosas para su gloria y para el servicio de los demás. Pero aquí volvió a los dones, más particularmente. Pero creo que lo que Pablo está haciendo en este momento, en este pasaje en particular, es darnos un enfoque correcto de los dones. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, Enfoque de los dones. Y mis hermanos, aquí quisiera comenzar con una ilustración. De hecho, allí está en la imagen. Obviamente yo para nada soy un experto en fotografía, ni mucho menos. De pronto un aficionado un poquitico. Pero resulta, no sé si a ti te haya pasado. No sé, es que yo creo que en esta era tecnológica a todos en algún momento nos haya pasado que alguien nos pide el favor, venga, me toma una foto. ¿A alguien le ha pasado? ¿Cómo sale la foto? Un desastre, movida. No se reconocen las personas. Otra vez. Nos queda desenfocada. Porque a veces estamos más preocupados
Pues ni siquiera sabemos cómo manejar el celular. Lo que pasa es que, imagínense, ya todos tenemos una cámara profesional en nuestros bolsillos, pero la mayoría no sabemos manejarla. Entonces lo que digo, vamos a tomar la foto y cuando no es que nos queda desenfocada, le mochamos los pies, le mochamos la cabeza, solo salió una parte de una persona. Ahorita había sufrimiento porque Alex estaba saliendo del encuadre de la cámara. Nos pasa, ¿cierto? Porque no somos expertos, porque no somos profesionales y aunque lo fuéramos, de hecho, lo que más necesitamos aprender a manejar es eso, el enfoque, el encuadre, para que la foto salga bien. Creo que eso es lo que Pablo está haciendo aquí en esta parte concluyente del capítulo 12. Volvamos a los dones, pero enfoquemos los dones correctamente. ¿Cuál es el enfoque verdadero de los dones? ¿El protagonismo de alguien que se para enfrente? ¿Cuál es el enfoque verdadero? Pues quiero que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Quiero que lo veamos, mis hermanos, solamente en 2 puntos, porque necesitamos tener un enfoque correcto. Y el primer punto que quiero que veamos es que el enfoque verdadero de los dones es el fundamento de los dones. El fundamento de los dones. En los dones, mis hermanos, hay un fundamento. ¿A qué me refiero con esto? Si tú y yo no entendemos que hay una estructura fundamental en los dones, vamos a perder de vista lo que son los dones verdaderos. No va a servir de nada que cantemos bonito, no va a servir de nada ni siquiera que Alex se pare enfrente de ustedes en este lugar a hablar, a predicar, si no tenemos un enfoque correcto de los dones. Quiero que veamos esa primera parte del enfoque de los dones, el fundamento de los dones en el versículo 28, un versículo fundamental para esta verdad. Vayamos allí, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 28 y veamos en ese primer versículo esta verdad maravillosa. Dice la palabra de Dios: a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia y en esa primera parte quiero detenerme porque es fundamental. Ese es el asunto aquí en este primer punto. Mis hermanos, ¿saben que amo esta traducción? Nueva traducción viviente, pero siempre lo digo, no hay traducción perfecta. Por eso no podemos casarnos con una traducción. Lo que necesitamos entender es que esta traducción es maravillosa, es perfecta en ciertas áreas, pero hay otras en las que falla. Aquí falla. Esta traducción dice que hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia. El idioma original no dice así. El idioma original literalmente dice, a continuación, estas son las partes que Dios ha designado, que Dios ha dado a la iglesia. No algunas, sino estas son. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que estas partes o estos dones son fundamentales. La iglesia sí o sí necesita estos dones. Y hay unos que puede ser que los tenga la iglesia, pueden ser de ayuda, pero no son fundamentales, no son necesarios. Hay unos dones que son fundamentales, Dios los dio a quién, a la iglesia. Y toda iglesia tiene estos dones. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y vamos a ver que aquí hay una cosa que si no somos cuidadosos, si sencillamente leemos la Biblia por leerla, no nos daríamos cuenta, pero es fundamental. Nuevamente, porque ese es el enfoque. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego, quiero detenerme allí. Literalmente en el idioma original está así. En primer lugar, literal. Es decir, esto fue lo primero que Dios le dio a la iglesia, apóstoles. Es decir, que la iglesia, mientras exista en este mundo, y existirá hasta que Cristo regrese, necesitará los apóstoles, en primer lugar. En segundo lugar, los profetas. Ahora, quiero aclarar porque quizá alguien en este momento se pueda escandalizar y decir, espera, Alex. ¿Me estás diciendo que la iglesia todavía necesita apóstoles y que todavía hay apóstoles y profetas? Permítanme desarrollar el punto. Ya vamos a ir allá. Pero lo que el texto sí está diciendo es que la iglesia, toda la iglesia, en toda época necesita los apóstoles, los profetas, en segundo lugar y en tercer lugar, los maestros. Luego, y literalmente el idioma original da esa idea. Estas 3 primeras categorías están enumeradas y dice, esto lo dio Dios a la iglesia y la iglesia lo necesitará mientras esté en la tierra. Luego, como digámoslo, un añadido, como un complemento, los que hacen milagros. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Miren, si hay milagros, bien. Si no, también con tal de que haya apóstoles, profetas y maestros. Los que tienen el don de sanidad. Si hay sanidad, si oramos por un enfermo y se sana, bien. Si no hay sanidad, no importa, con tal de que haya apóstoles, profetas y maestros. Los que pueden ayudar a otros. Quizá hoy yo pueda ayudar a un hermano, quizá ni siquiera tengo para ayudarlo, hasta los dos necesitamos ayuda. Pero eso no es fundamental. Pasamos la necesidad juntos.
Dice los que tienen el don de liderazgo. Sí, podemos liderar la alabanza, podemos formar ministerios donde se lideren ciertas cosas, pero eso no es fundamental. Si lo tenemos, bien. Si no, también. Dice los que hablan en idiomas desconocidos o en lenguas. Si hay lenguas, bien. Las bíblicas. Si no, no las necesitamos. Alex, pero ¿cómo hacemos si ya no existen apóstoles? ¿Cómo hacemos si ya no existen profetas? Ese es el asunto aquí. Cuando Pablo escribió esta carta, todavía existían apóstoles, todavía existían los profetas. De hecho, Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios. Le falta todavía escribir la segunda carta a los Corintios. Le falta todavía escribir posiblemente primera, segunda, a Timoteo, Tito. Posiblemente, ya lo veíamos, esta puede ser una de las entre las primeras cartas. Las primeras posiblemente son primera a los Tesalonicenses, Gálatas y primera a los Corintios. Estaban los apóstoles vivos y los apóstoles estaban en primer lugar en la iglesia, porque los apóstoles, como ya vamos a ver en un momento, y sé que si eres lector de la Biblia lo conoces, fueron los que pusieron el fundamento, apóstoles y profetas. Pero ¿cómo hacemos si en el siglo XXI no hay apóstoles? Sí hay. Hay un montón de hombres, y no quiero utilizar otra palabra para no ofender, que hoy se proclaman apóstoles. La iglesia ha sobrevivido 20 siglos sin apóstoles. Estos son unos hombres con delirio de grandeza que desconocen la palabra y que tienen ilusiones vanas creyendo que son apóstoles. No, mis hermanos. Pero ¿cómo hacemos si en el siglo XXI no hay apóstoles verdaderos? Porque quiero decirlo, si alguien se hiciera llamar apóstol en esta época, para mí, solo que alguien se haga llamar apóstol, no necesito escucharlo, ya es un falso. Porque hay una gran realidad. ¿Cuántas veces se coloca el fundamento para construir una casa? Solo una vez. Y el fundamento ya fue puesto por los apóstoles y profetas verdaderos. Pero ¿cómo hacemos para que los apóstoles y profetas estén vigentes el siglo XXI? Los tenemos con nosotros. 66 libros escritos por apóstoles verdaderos y profetas verdaderos. Por eso es que tenemos los apóstoles todavía. ¿Quieres escuchar a un apóstol de verdad? Abre tu Biblia y lee al apóstol Juan, lee al apóstol Pedro, lee al apóstol Pablo. Son los apóstoles verdaderos. ¿Quieres escuchar a un profeta verdadero? Ve y lee los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés era profeta. Ve y lee a Jeremías, a Malaquías. Lee los profetas mayores, lee los profetas menores, lee los profetas del Nuevo Testamento. Están allí, ya está escrito. Por eso todavía está vigente el don de maestro y eso no lo niega nadie. Porque ¿sabes qué hacen los maestros en la iglesia? Toman lo que escribieron los apóstoles, toman lo que dijeron los apóstoles, los verdaderos, los profetas verdaderos, y proclaman la palabra de Dios con fidelidad. ¿Qué estamos haciendo en esta hora? Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos escuchando a un apóstol verdadero si estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Estamos escuchando a los que pusieron el fundamento verdadero, apóstoles y profetas. Y luego Dios da maestros para que hombres se paren firmes a proclamar lo que dijeron los hombres inspirados por Dios. Y luego, si hay milagros, si hay sanidades, si hay ayuda unos con otros, si hay liderazgo y hasta si hay idiomas, está bien. Pero si no están esas cosas, no importa, con tal de que tengamos lo primero, segundo y tercero, apóstoles, profetas y maestros que enseñen esa verdad. El mismo apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 20. Juntos constituimos su casa. Está hablando de los creyentes. Está hablando en esta época, digamos lo que el mundo, por decirlo así, se dividía en dos. Los judíos y los no judíos. Pero ahora en Cristo, tanto judíos como no judíos, si hemos creído en Cristo juntos, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Cuando tú escuchas a un apóstol verdadero, cuando tú escuchas a un profeta verdadero, aquellos que escribieron la Biblia, por favor, léete al apóstol Pablo. En sus 13 cartas, ¿quién es el centro? En las cartas del apóstol Pablo, Jesucristo. En sus 2 cartas, ¿quién es el centro para el apóstol Pedro? Jesucristo. En sus 3 cartas, Apocalipsis y el Evangelio, ¿quién es el centro para el apóstol Juan? Jesucristo. ¿Quién es el centro para el apóstol Mateo? Cristo. ¿Quién es el centro para el apóstol Juan nuevamente? Para todos los que escribieron. ¿Quién es el centro para Judas? ¿Quién es el centro para Santiago? ¿Quién es el centro para el autor de los Hebreos?
¿Quién es el centro de cada uno de esos libros de la Biblia? De los apóstoles y profetas verdaderos, Jesucristo. Por eso el fundamento, Cristo, lo han puesto los apóstoles y profetas, que a través de la palabra de Dios podemos seguirlos escuchando, aquellos hombres fieles a Cristo Jesús. De hecho, Pablo ya lo había dicho en el mismo libro, la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Yo quisiera que recordáramos esto brevemente. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. ¿Sí vemos? Un apóstol verdadero fundamentó la iglesia en Corinto. Ahora otros edifican encima. Ahora hay unos maestros que van a edificar, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Entonces, sí, mis hermanos, ya no hay apóstoles en el siglo XXI, pero los verdaderos los podemos escuchar. Y de hecho, un hombre fiel a la palabra, un hombre que ha sido llamado por Dios, va a tomar el fundamento de los apóstoles verdaderos y va a comenzar a construir sobre ese fundamento, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Versículo 11, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y lo que digo, yo no necesito escuchar a una persona que en el siglo XXI se hace llamar apóstol. Para mí, con solo el hecho de que se haga llamar apóstol ya es un falso. Es un mentiroso, es un engañador. No me importa cómo se llame, de verdad. Y sé que es fuerte, pero mis hermanos, lo digo porque los amo. Y porque necesitamos prestar atención a la palabra, no los que se están levantando con esos títulos que no solamente les quedan grandes, sino que no los tienen por ninguna parte. Pero quiero decirle que los he escuchado. Y esa es la gran realidad, y así que uno confirma que son falsos. No han añadido nada al fundamento, antes tristemente lo quitan y se colocan ellos. Escuchemos a los verdaderos. Pablo no es el que brilla. Pablo es el que se dice, yo soy humilde, yo soy el peor de todos los pecadores. Yo soy el más insignificante y lo que soy es por la gracia de Dios. Mira a los apóstoles de esta época, con jet privado, con yate privado, con mansiones. No se parecen, como decimos, ni en la vuelta de la oreja a Jesucristo. Escuchemos a los verdaderos. Por eso volvamos a Efesios. Acabamos de ver en Efesios que solo hay un fundamento, Cristo, puesto por los apóstoles y profetas verdaderos. Y si tú avanzas un par de capítulos y llegas al capítulo 4, en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Vemos? Ya hemos hablado de esto un poco, pero enfaticemos esto. Los apóstoles, en primer lugar, ven. Los profetas. Si podemos ver nuevamente, apóstoles y profetas son el fundamento. Pero es que en esta lista algunos dicen que se agregaron otros dos más. Los evangelistas y los pastores y maestros, 5. No es verdad. Hay 4, realmente. Apóstoles y profetas, el fundamento. Luego vienen los evangelistas. Aquí particularmente en Efesios, Pablo también ubica a los evangelistas porque el asunto en Corinto es diferente. Aquí Pablo dice, y están los que van a tomar el fundamento de apóstoles y profetas y van a llevar la palabra de Dios a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Ese es el evangelismo. Llevar el evangelio a aquellos que nunca han escuchado de Cristo Jesús. Pero también son maestros que conocen el evangelio verdadero, que no van a colocar otro fundamento, sino que van a llevar a aquellos que no conocen a Cristo el fundamento verdadero, Cristo y solo Cristo. Entonces aquí Pablo agrega una tercera categoría, los evangelistas, porque en Corinto lo que él está corrigiendo es la iglesia, no a los evangelistas. La iglesia que estaba viendo otros dones más importantes y estaba descuidando, se estaba desenfocando de lo que era importante. Pero vienen y muchos dicen, y otras dos categorías, y los pastores y maestros. Esta traducción lo hace perfecto. Y los pastores y maestros. Literalmente en el idioma original dice los pastores maestros. Es decir, solo hay 4 categorías según este pasaje. Apóstoles y profetas, fundamento. Los evangelistas que toman esa verdad y la llevan a los que no conocen la verdad. Pero los maestros, que son los pastores. Porque cuando tú lees 1, 2 Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales, donde están los requisitos de los verdaderos pastores, uno de los requisitos es que sean maestros de la palabra. No existe un verdadero pastor si no es un maestro de la palabra. Si es un don dado por Dios, Dios lo va a capacitar. Sí, quizá no sea la persona más elocuente, más estudiada, no sea el doctor fulano de tal. Quizá no tenga una maestría en divinidades, pero si Dios lo ha puesto y le ha dado el don de pastor, tiene que ser maestro. No está desligado. Así que hay solo 4 categorías aquí. Están los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. ¿Por qué? Porque los evangelistas y los pastores maestros van a tomar el fundamento y van a edificar la iglesia, pero con el fundamento verdadero. Y lo que digo, y es que no tiene don de sanidad, no importa, porque esta es la pregunta. ¿De qué me sirve sanar a los enfermos si no les predico la verdad que los puede llevar a la eternidad?
¿De qué me sirve a mí orar por un enfermo y que se sane si no tengo la capacidad de predicarle el evangelio? ¿Qué más que sanar su cuerpo? Porque lo sana cuando llegue a la eternidad, le dará un cuerpo de gloria. Lo llevará a la eternidad salvo. De nada me sirve hacer milagros y señales poderosas, y ya lo hemos visto a la luz de la palabra, cuando con ese tipo de cosas hoy se engañan a muchos. Mis hermanos, este es el enfoque verdadero. Los dones que necesitamos en la iglesia son los apóstoles. Sigamos escuchando a los apóstoles verdaderos. A los 12, bueno, quizá no tenemos los escritos de los 12 apóstoles, pero de aquellos quienes tenemos escritos. Pedro, Juan, Pablo, Mateo. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21? Dice la palabra de Dios: debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Los pongo en contexto. Muy importante. Esta es la transfiguración, ese momento en el que Jacobo, Pedro y Juan están con Jesús en un monte y Jesús se transfigura y viene una voz del cielo, el Padre, que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Todo lo que tengo para decirles, Él se los dirá. Y Pedro ahora dice que debido a esa experiencia, cuando estuvieron allá en el monte de la transfiguración, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Me encanta lo que Pedro está diciendo y lo está diciendo de esa manera. El mensaje que los profetas proclamaron, ya lo proclamaron. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos ¿qué? Escribieron. El apóstol Pedro, un apóstol de verdad, ya nos está diciendo que los profetas que tú y yo necesitamos escuchar son los que ya escribieron. Son los que ya fueron usados por Dios. Presta atención a ellos. ¿Por qué? Porque sus palabras que están escritas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo. Me encanta esto. La estrella de la mañana brilla en el corazón de ustedes. Pedro mismo está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Dice, ellos escribieron acerca de Cristo. Y ellos te hablan de Cristo. Y cuando tú vas y conoces lo que ellos escribieron acerca de Cristo, la luz de Cristo va a brillar en tu corazón como el sol del mediodía. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Un apóstol verdadero dice, presta atención a lo que está escrito. Esos son los profetas de verdad. No escuches a ningún profeta que es solamente un palabrero que te vienes a engañar y a mirar cómo te quita el dinero. Porque eso es lo que hacen los profetas y apóstoles del día de hoy. No les interesa colocar el fundamento, entonces lo quitan. Se colocan ellos como los primeros, pero los verdaderos profetas, aún desde Génesis hasta Malaquías, hablaron de Cristo. Y si prestamos atención a esa verdad, la luz de Cristo brillará en nuestras vidas, en nuestros corazones. Versículo 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Estos no son como los profetas del siglo XXI que te llaman a ti particularmente a decirte cosas en el oído. Está contrario a la palabra de Dios. Versículo 21, ni por iniciativa humana. No fue que se proclamaron profetas, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron. Pero si notaron, hablaron de parte de Dios. Los que ya hablaron. Te hago esta pregunta, ¿ya has escuchado a Malaquías? ¿Has escuchado a Isaías? ¿Ya lo conoces? ¿Conoces todo el mensaje de Isaías? ¿Has estudiado los 66 capítulos de Isaías? ¿Para qué escuchar a un profeta nuevo? Escuchemos a los verdaderos. ¿Ya escuchaste al apóstol Pablo todo lo que tiene que decir en sus 13 cartas y lo estudiaste y escudriñaste? ¿Para qué escuchar a los apóstoles del siglo XXI si no tienen nada que decir? Mis hermanos, escuchemos a los verdaderos. Esos son los dones verdaderos que Dios dio a la iglesia. Precisamente si fuéramos a la segunda carta de Pedro y nos adelantáramos un poquitico, amo tanto esto, quiero que vayamos desde el capítulo 3, versículo 15, vamos a ir hasta el versículo 18, y esta verdad es tan hermosa. Notemos lo que el mismo apóstol Pedro dice antes de morir, porque la segunda carta que escribe Pedro, la escribe antes de morir. Él mismo dice, voy a morir, pero antes de morir ya les escribí una carta y les estoy escribiendo esta para asegurarme que antes de morir les deje escrito lo que es importante. Y allí en la segunda carta, capítulo 3, versículos 15 al 18 dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Pedro dice, el mensaje fundamental es salvación, vida eterna, no los bolsillos llenos de dinero, que es de lo que hablan los apóstoles del siglo XXI. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Para esta época ya Pedro había leído las cartas de Pablo.
Y Pedro dice, presta atención a los profetas verdaderos, presta atención a lo que Pablo escribió. Y saben, y Dios le dio una sabiduría a nuestro amado hermano Pablo. Ahí es donde vemos, el apóstol Pedro dice, y aquí hay otro apóstol verdadero, escúchalo a él. No solamente me escuches a mí, escucha a Pablo también. Al tratar estos temas en todas sus cartas, todas las cartas de Pablo están avaladas por el apóstol Pedro. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Pedro era consciente de esto. Ese Pablo es bien difícil de entender. Si vas a leer a Pablo, léelo con mucho cuidado. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Ya en esta época había gente que estaba torciendo las cartas de Pablo y Pedro era consciente de eso. Y Pedro nos está advirtiendo. Es que soy ignorante, es que no estudié, es que entonces me quedo callado mejor. La ignorancia no me exime de esta responsabilidad tan grande. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Mis hermanos, para esta época ya había gente que le encantaba torcer la Biblia. ¿Qué podemos esperar en el siglo XXI? Esto resultará en su propia destrucción. El pecado más grande que existe en este mundo es torcer la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos lo advierte, los apóstoles nos lo advirtieron. Por eso Pablo dice, enfóquense en esto. Lo que digo, no importa si hay sanidad o no hay sanidad, no importa si hay lenguas o no hay lenguas, no importa si en este momento tenemos para ayudar o no tenemos para ayudar, porque la ayuda más grande, la bendición más grande para la iglesia es escuchar a los verdaderos apóstoles y profetas, que hayan maestros de la palabra que se enfoquen en esta verdad, porque al final esto es lo que va a servir y edificar a la iglesia. Porque si no, ¿saben a dónde vamos, mis hermanos? Con apóstol y todo, con profetas y todo, rumbo a la destrucción. Rumbo a la destrucción. Mis hermanos, ese es el enfoque verdadero. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto. Ay, ya sabes, es que el hermano habla en lenguas, el más santo. Es que el hermano ora por los enfermos y se sanan. Uy, eso es que debe tener una unción. Pablo les dice, no pierdan el enfoque. Lo que necesitan no son cuerpos sanos, sino almas salvas, vidas fortalecidas en la palabra de Dios. Ese es el enfoque verdadero. Versículo 17. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa. ¿Cómo los llama Pedro? Perversos. Y no perderán la base firme que tienen. ¿A cuántos los engañan prometiéndoles sanidad, milagros, prosperidad, resolución de problemas? Prometamos lo que la palabra de Dios promete. Aunque no nos sanemos de esa enfermedad, tenemos vida eterna. Y esto aquí en esta tierra, como dijo un cantante colombiano, es solo un ratico. Mis hermanos, esa es la verdad, esto es pasajero. Si Dios quiere nos da salud, vida y nos fortalece y hasta nos da recursos. Pero si no nos da eso, mis hermanos, que tengamos vida eterna, salvación y la verdad de Cristo en nuestros corazones que nos fortalecerá a pesar de las dificultades. Pero ¿qué es lo que prometen los apóstoles y profetas de nuestra época? Solo cosas materiales. Se han olvidado del evangelio verdadero, no perdamos el enfoque, mis hermanos. Sé que esto es duro, pero lo quiero decir con gracia y con amor porque los amo. De nada nos sirve que vayamos con nuestro cuerpo completico, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, pero ser arrojados al infierno. De nada nos sirve seguir apóstoles y profetas del siglo XXI cuando ellos nos están desviando de la verdad de Dios. Por eso, como termina el apóstol Pedro ese argumento allí en el versículo 18, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un apóstol verdadero como Pedro te dice, crece en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y si vas a leer a Pablo, presta mucha atención porque es difícil entenderlo, pero él te habla de Cristo. Él te muestra a Cristo. Un profeta verdadero te va a llevar a Cristo y solo a Cristo. Por eso en estos días decíamos, y en un sentido es verdad, sí, el apostolado sigue vigente hasta el día de hoy, pero no a través de hombres que se colocan el nombre de apóstol, sino a través de hombres que se paran, maestros, a proclamar la verdad que enseñaron los apóstoles verdaderos. Por eso es que en estos días veíamos que aún el don de profecía sigue vigente solo cuando un hombre de Dios se para enfrente de la iglesia, proclama la verdad de Dios con fidelidad y anima, fortalece y consuela a la iglesia, pero a través de la palabra. No porque él en sí mismo sea un apóstol o profeta, sino porque él está tomando a los verdaderos apóstoles y profetas y edifica a la iglesia en la verdad de Dios. Por eso cuando esto es verdadero y Cristo es el centro, a Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Un apóstol verdadero le das la gloria a Dios. Un profeta verdadero le das la gloria a Dios. ¿Quieres conocer a los verdaderos? Ve a la Biblia, ve a la palabra. O si no eres capaz de entender, porque los comentarios de Pablo son difíciles de entender, pues busca maestros que tengan el don dado por Dios, pero maestros que te lleven a la verdad con fidelidad a exaltar el nombre de Cristo nuestro Señor.
Quiero terminar este primer punto y es en el que más me he demorado y lo sé porque es fundamental, porque es el enfoque correcto. Con un pasaje del Antiguo Testamento. Escuchemos a un profeta del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Mis hermanos, esto no es nuevo del siglo XXI. Ya en la época de Moisés sucedía esto. Se levantaban profetas o soñadores y te hablaban del futuro y te hablaban de señales y milagros. Versículo 2. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Se cumplen. Te prometieron que te ibas a sanar y te sanaste. Te prometieron que te ibas a ganar el baloto y te lo ganaste. Sí, a mí me han dicho, y es que, ay hermano, pero es que mire que es que dijeron esto y se cumplió. Es que allá oraron y se sanó, yo vi la sanidad. Sí, ocurre desde la antigüedad. Si de pronto ellos dicen, y aquí es donde está el énfasis de esto, literalmente el idioma original coloca el énfasis en esto, mira, te pueden hacer el milagro. Te pueden profetizar y la profecía se puede cumplir. Se podrían soñar con algo y te cuentan el sueño y como Daniel con Nabucodonosor se cumple, pero luego escucha lo que tienen para enseñarte. Ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías. Luego cuando hablan, cuando predican, te desvían del Dios verdadero, pero hacen milagros. Pero profetizan y se cumple. No los escuches. No los escuches. Mis hermanos, ¿con qué llenamos un estadio en esta época? ¿Prometiendo que vamos a predicar el evangelio verdadero y fiel? ¿O prometiendo una cruzada de sanidad y milagros? Y profecías. ¿Cuántas personas por montones, por millones, están siendo engañadas por los falsos apóstoles y profetas del siglo XXI con esas promesas? Y se cumplen muchas veces. Se cumplen. Pero escúchalos. No tienen a Cristo. Su mensaje es vano y sin sentido. Agarran un versículo allí, otro allí, lo sacan de contexto y llevan a la gente a la perdición con todo y su cuerpo sano, con todo y la lotería ganada. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Si lo que llevamos solo es un cuerpo sano, si lo que llevamos solo es el dinero, voy a correr a estos maestros. Aunque mis hermanos, no lo estoy diciendo por ustedes porque están en este lugar escuchando esta palabra tan fuerte. Pero necesitamos ser advertidos. Necesitamos tener el enfoque verdadero. Mis hermanos, aunque hicieran caer fuego del cielo, la palabra de Dios dice que Dios le va a dar poder para que engañe a los que se han negado a conocer la verdad. Y van a haber señales, y van a haber milagros, y van a ver caer fuego del cielo, pero escucha su mensaje lejos de la verdad de Dios. ¿Cuál es entonces el enfoque verdadero si notamos? Escuchemos a los apóstoles, a los profetas de la palabra y busquemos maestros que nos enseñen la verdad. Ese debe ser el enfoque verdadero. Precisamente esto nos lleva al segundo punto y es la protección de los dones. Ahora Pablo va a pasar a decirnos, por eso, iglesia, y esto es una responsabilidad de la iglesia verdadera, protege los dones verdaderos. Mis hermanos, lo que digo, que aquí oramos por los enfermos y no se sanan, no importa. Que es que tú fuiste a orar por un enfermo y oraste por el enfermo y antes se murió, no importa. Si tenía a Cristo, se fue a casa. Pero mis hermanos, que la palabra sea el centro, la palabra verdadera. Veamos esto en los versículos 29, 30 y primera parte del 31. Porque aquí Pablo empieza con unas preguntas retóricas. ¿Acaso somos todos apóstoles? Son preguntas que tienen respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Somos todos profetas? No. ¿Somos todos maestros? No. ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? No. Ni siquiera en esa época todos podían hacer estas cosas. Sigue preguntando, ¿tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Enfoquémonos en lo que es importante, la verdad de la palabra, porque al final tampoco todos vamos a poder hacerlo. Pero aquí es donde viene la parte más interesante, y este es el centro de este segundo punto. Por lo tanto, lo que está diciendo es, si entendimos esto, aquí es donde viene el imperativo. Aquí es donde viene el llamado a la iglesia. Ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero esta traducción tan maravillosa no puede captar lo que el idioma original dice. De hecho, estuve mirando y
Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas lo dice un poco mejor. ¿Las has leído? Pero el idioma original, ¿saben qué dice literalmente? Ustedes deberían, escúchenme mis hermanos porque esto es tan importante, celar los dones mayores. ¿Alguien alguna vez ha sentido celos? ¿Alguna vez te ha dado celos para ti que estás casado, o has tenido novio, o tienes novio, o estás casado, o tienes esposo o esposa? ¿Alguna vez te ha dado celos? Literalmente la palabra de Dios no dice deseen encarecidamente los dones que son de más ayuda porque hay una interpretación, no es correcta. Entonces, hermanos, empecemos a desear ser apóstoles, profetas, maestros. No es lo que está diciendo la palabra. Porque Pablo acaba de decir que no todos son apóstoles, que no todos son profetas, que no todos son maestros. Lo que literalmente está diciendo la palabra de Dios es iglesia. Aunque tú no seas un maestro de la palabra, aunque no haya dones, iglesia, cela, cuida, guarda, protege lo que es de más ayuda, lo más importante. Iglesia, guarda la verdad. Puede ser que tú no seas el pastor, puede ser que tú no seas el maestro y no estés enfrente predicando la palabra, pero tú sí puedes exigir que te prediquen la palabra. Y si no te predican la palabra, tienes toda la libertad. A ver cómo digo esto, porque en estos días me dijeron que podría ser que estuviera echando a alguien. No. Nuevamente los amamos. Qué feliz para mí, qué felicidad para mí es verlos a cada uno de ustedes. Y no quiero que ninguno falte. Nunca. Quisiera que camináramos juntos hasta que Cristo regrese o hasta que partamos a la eternidad. Pero si aquí no te predicamos la verdad, no solamente tienes la libertad, tienes la obligación de irte y buscar un lugar donde te enseñen la palabra con fidelidad. Mis hermanos, lo que me debe mover a una iglesia no es el grupo de alabanza. Ay, es que cantan muy bonito. Escucha la palabra, por favor. Lo que me debe mover a una congregación de una congregación a otra no es mis hermanos, que me cae muy bien el pastor, o es que esa estructura que tiene la iglesia, o que es una iglesia grande o pequeña, o es que allá sí oran por los enfermos y se sanan. Iglesia, somos llamados a celar lo más importante. Es decir, somos llamados, tenemos la obligación, sí, como cristianos, si hemos conocido la verdad, de exigir la verdad. Y si estamos en un lugar donde nos enseñan la verdad, mis hermanos, debemos celar esa verdad. Si en algún momento Alex dice algo que no está conforme a la palabra, confróntalo. Expónlo. Y si no, vete a otro lugar donde te prediquen la verdad, por el bien de tu propia alma. De hecho, nunca invites a nadie a este lugar hasta que no estés seguro que aquí estamos predicando la verdad. Porque si no, lo estarías llevando a la mentira, al engaño, rumbo a la condenación. Por eso nunca invites a una persona a una cruzada de sanidad y milagros. Invítalo a Cristo, al Evangelio, y a ser edificado en la verdad. Ustedes deben celar esto, iglesia en Corinto. Recordemos que ya habían bandos, se sienten muy mejores porque, ya sabes, el hermano ora por los enfermos, espera. Pero ¿qué es lo más importante para ti? ¿Orar por un enfermo y que se sane o tener la verdad de Cristo Jesús? Alguien podría decir, pero ¿cómo así que celos? Si los celos son pecado. Sí y no. La Biblia habla que los celos son pecado mal enfocados. Hay un contexto en el que los celos son buenos. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11, y ese capítulo está en el contexto de los falsos maestros, versículo 2, pues los celo con el celo de Dios. Con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Contexto. Pablo está aquí enardecido. ¿Quieres por favor leerte en casa todo el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios? Pablo está hablando de unos supuestos apóstoles, porque para esa época ya se habían levantado falsos apóstoles y falsos profetas, y les dice, y hasta se hacían llamar superapóstoles, como se están haciendo llamar hoy. Que Pablo dice de apóstoles no tienen nada, sino que los engañan. Son mensajeros de Satanás que se disfrazan, se colocan saco, corbata, abren la Biblia, se paran en un púlpito, pero no te muestran a Cristo. Y Pablo dice, por eso les estoy escribiendo esto, porque los celo, porque yo sé lo que es importante para ustedes. Mis hermanos, tengamos celo por la verdad de la palabra de Dios. Si es que estábamos cantando y se nos olvidó la canción, que se rayó la pista, que es que no sabíamos la letra, no importa. Ensayaremos y mejoraremos. Pero que en el momento de predicar la palabra seamos fieles 100% a la verdad. Eso es lo que tú y yo debemos exigir de una congregación local. Mis hermanos, fidelidad a la palabra. Cada cristiano es llamado a esto. Por eso, mis hermanos, no todos son maestros. Santiago lo dice en el capítulo 3, versículo 1.
Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ahí es donde vemos que la palabra no se contradice. Por eso Pablo no está diciendo, deseen los dones mejores, así que todos deseen ser maestros de la palabra. No. Todos deseemos que aquel que Dios llamó a ser maestro de la palabra sea fiel a la palabra y nos predique todos los días, cuantas veces se pare enfrente de la iglesia, con fidelidad, con gracia, pero siempre la verdad. Porque, mis hermanos, vamos a ser juzgados más severamente. Precisamente el apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas. Qué hermoso. Recordemos que en la primera carta de Timoteo está en el contexto donde Pablo le dice a Timoteo, quédate en Éfeso para que corrijas a esos falsos maestros que están allá. Y aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Le escribió, porque lo que Dios ha dejado para su iglesia está escrito. No necesitamos nuevos apóstoles, no necesitamos nuevos profetas, no necesitamos nueva revelación, solo necesitamos hombres fieles a la palabra de Dios, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Cómo se debe comportar la iglesia? Está escrito. La palabra nos lo enseña, pero aquí es donde viene. Esta es la iglesia del Dios viviente. Por eso la iglesia verdadera no es la que tiene el título Iglesia que predica la verdad. ¿Qué tal les parece ese título para colocarlo afuera ya que no tenemos todavía título? Iglesia, fidelidad a la palabra. De nada nos sirve decir que somos fieles. De nada nos sirve decir que somos verdaderos, porque siempre lo he dicho. ¿Cuántas veces hemos escuchado que un pastor se pare y lo primero que diga es, hoy vengo a predicarles mentiras? Mis hermanos, esta semana no tuve tiempo de estudiar la palabra, así que hoy vengo a torcer la palabra. Eso nunca va a pasar. Todos los que nos paramos enfrente vamos a decir que estamos predicando la verdad. Pero la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Una iglesia verdadera no es la que tiene el título tal, la que tiene el respaldo o cobertura, que no sé de dónde sacaron esa palabra, del apóstol tal, del profeta tal. Una iglesia verdadera es la que tiene el fundamento de la verdad, aunque no tuviera padrinos, aunque no tuviera una ascendencia apostólica, como reclaman muchas iglesias hasta el día de hoy. Mis hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia del Dios viviente, es aquella que sostiene en alto. Me encanta, hay una traducción que dice eso. La que sostiene en alto y con firmeza la verdad de Dios. Una iglesia verdadera no es la que tiene el título tal, o el apóstol tal, o el profeta tal, o el pastor tal. No, una iglesia verdadera es la que predica la verdad. Un hombre fiel es el que predica la verdad, no el que te saca una credencial firmada por un comité muy importante en Colombia o en Estados Unidos o donde sea que te respalden. Ese es el asunto. Ven a este lugar, no nos juzgues, solamente escucha y luego mira si lo que estamos enseñando es conforme a la palabra de Dios. Porque a la vez recordemos que esto está en el contexto también del cuerpo, como lo hemos venido diciendo, no dividamos la iglesia. No dividamos la iglesia. La iglesia solamente se debe dividir por algo, verdad o engaño. Lo que sí nos debe dividir es de los falsos maestros, de los mentirosos y engañadores. Como dijo alguien, a la oveja hay que darle pasto, agua, y al lobo hay que darle palo y piedra. Tenemos que ser amorosos y tiernos con la iglesia, pero implacables con los que están distorsionando la verdad. Por eso es tan importante este tipo de enseñanzas. Este es el enfoque verdadero, y esto está también en el contexto de los dones, porque recordemos, con los dones nos pueden desviar de la verdad. Con el don de milagros nos pueden desviar de la verdad. Con el don de lenguas nos pueden desviar de la verdad. Pero no quieres desviarte de la verdad. Fidelidad a la palabra. Fidelidad a la palabra. Y debemos velar por esto. Precisamente, ¿qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 2 y 3? Amo este pasaje. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Qué dice? Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Has escuchado un bebé con hambre? Déjalo media hora sin darle comida, te aturde, te revienta los oídos. ¿Sí o no? Para ustedes que son madres, para ustedes que son padres. Haz eso en la iglesia. Aturde a ese pastor si no te está predicando la verdad. Reviéntale los tímpanos, y si no hace caso, vete a un lugar donde te prediquen la palabra. Vete a un lugar donde te alimenten de verdad, donde te enseñen la verdad.
Deseen con ganas, dijo el apóstol Pedro. Como un bebé que no le han dado alimento, grita, exige, reclama, demanda ese alimento. Pero la leche espiritual pura, no adulterada. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Has conocido a Cristo de verdad? No te vas a dejar vislumbrar por un milagro, por una señal, por una profecía. Te va a cautivar la luz bendita del sol de justicia, Cristo, cuando te predican de Él. Porque este es el enfoque verdadero aún de los dones. Porque de nada sirven los dones si Cristo no es el centro, su palabra y su verdad. Lo quiero decir de esta manera, para concluir. ¿Qué nos va a llevar a ser más como Cristo? ¿Sanidades, milagros o la verdad de la palabra? ¿Qué va a llevar a las personas que no conocen a Cristo a la salvación? ¿Prometerles un milagro que un problema se va a solucionar? ¿O enseñarles que el problema más grande se llama pecado, que están separados de Dios y que Cristo vino para darnos salvación y que Él quiere darnos es vida eterna? Mis hermanos, ¿qué va realmente a servir a la comunidad cristiana? Sí, si tenemos la oportunidad, oremos unos por otros y edifiquémonos unos a otros. Oremos unos por otros en nuestros problemas y dificultades, que todas nuestras peticiones, que toda nuestra ansiedad sea echada sobre Él. Pero lo que realmente va a importar y lo que nos va a llevar seguros a la eternidad es la bendita palabra de Dios que nos enseña la verdad de Cristo. Es simple, mis hermanos. Pensemos en la eternidad. ¿Qué nos centra y nos cautiva más de la eternidad? ¿Que nos prometan sanidades y milagros y prosperidad? ¿O que nos recuerden que aunque no tuviéramos esas cosas, tenemos a Cristo y si lo tenemos todo? Ahí es donde vamos. ¿Para qué cantar Jesucristo basta? Y que ahora hay un futuro y esperanza fiel porque Él nos ha dado eternidad, si eso no se convierte en verdad en nuestros corazones. Que Dios no nos dé más nada, que no nos dé más dinero, que no nos dé cosas en esta vida, que Dios no nos dé más dones de sanidades y milagros, que no nos los dé, que no hablemos en lenguas, no importa, no es necesario, pero que hasta que Cristo regrese el enfoque sea Él, su verdad, su palabra, para su gloria y nuestra edificación. ¿Quieren que terminemos pidiéndole a Dios esto? Que nos dé más dones, que edifiquen. Que lo que sea que hagamos edifique, que si cantamos así sea un par de canciones, que edifiquen. Que lo que sea que hagamos sea para su gloria y la edificación. Pero mis hermanos, que nos dé ese celo por la verdad de la palabra de Dios. Y aunque sea esto lo que compartamos con otros, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Padre, perdónanos si el centro y el enfoque no han sido tu palabra. Y llévanos a anhelar y desear esta verdad. Padre, por favor, permítenos ser una iglesia sana. Permítenos, Señor, que haya maestros de tu palabra en este lugar. Que entendamos que somos llamados a predicar tu palabra pura y sin mancha. Permítenos todos los días que nos reunamos en este lugar. Los lunes en los estudios bíblicos, los miércoles en la enseñanza. El viernes a través de la radio, el domingo y cada vez que nos reunamos como iglesia, en donde sea, en el contexto que sea tu palabra fiel, bendita y sin mancha, porque hoy nos enseñas a través de tu palabra que nada nos sirve tener un cuerpo sano, de nada nos sirve hablar en lenguas o ese tipo de cosas, que lo que necesitamos, lo más importante es la edificación en tu palabra. Permítenos por favor tener discernimiento, entendimiento. Que si hay engaño, mentira y falsedad sean expuestos, Padre Celestial. Que cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún los que no han venido, los que pudieran escucharnos a través de estos medios digitales, Padre, que ellos anhelen a gritos, que lo deseen como un bebé recién nacido, tu palabra pura, sin mancha. Padre, que en el siglo XXI se levante una iglesia que entienda cuál es el enfoque verdadero, la verdad. Que anhelemos y deseemos escuchar a los apóstoles verdaderos, a los que tú escogiste y diste a la iglesia, aquellos cuyos nombres están inscritos en la ciudad santa celestial, en la Nueva Jerusalén, que son fundamento. Padre Celestial, que escuchemos a los verdaderos profetas que exaltan y honran el nombre de Cristo a través de tu palabra. Por favor, que haya maestros en la iglesia que enseñen tu verdad y nosotros anhelemos esa verdad y seamos edificados para que te conozcamos cada día más. Para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para que a ti y solo a ti sea toda la gloria en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Esto es todo lo que te pedimos, Padre Santo, con el corazón. Amén y amén.